Me llamo Ed Anderson, tengo 63 años y fui inspector de policía durante 35 años en una gran ciudad, y hoy te cuento cómo mi vida cambió cuando recibí una llamada en plena madrugada de mi nieto Ethan, que con tan solo 16 años lloraba diciéndome que estaba detenido en la comisaría porque su padrastro Carter lo había acusado de agresión. Y lo que descubrí aquella noche desató una guerra contra la corrupción que ni yo, con toda mi experiencia, habría imaginado. Pero antes de contarte cómo empezó todo, te pido un favor: dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comenta desde donde nos ves porque tu apoyo es crucial y puede salvar vidas. Y así suena el teléfono a las 3:14 de la mañana, y a esa hora el sonido parece más fuerte y urgente. Y en mis años como inspector aprendí que las llamadas de madrugada nunca traen buenas noticias, así que agarro el móvil medio dormido y contesto: «Hola, abuelo», y la voz temblorosa de Ethan me espabila al instante cuando me dice que está en la 7ª comisaría, que lo han arrestado y que Carter asegura que lo atacó, aunque no es verdad porque le pegó primero, y le pregunto si está bien mientras busco mis pantalones en la oscuridad y me dice que le duele la cara y que tiene miedo porque el inspector es amigo de Carter y no le cree, y que por favor vaya. Y le ordeno que no se mueva ni diga una palabra hasta que llegue, y mientras me visto intento despejar la cabeza pensando en Carter Vance, el padrastro de Ethan, un hombre que siempre me dio mala espina, y recuerdo que mi hija Mary murió hace 5 años en un accidente de coche y que un año después Grace, la madre de Ethan, se casó con Carter sin que yo entendiera que veía en él un empresario con contactos en el ayuntamiento que presumía constantemente de su influencia, así que agarro mi antigua placa de inspector, mi cartera y las llaves del coche, y aunque ya no tenga autoridad oficial, conozco el sistema y a mucha gente que aún trabaja en él, y esa placa, aunque esté caducada, todavía impone, y conduzco por las calles vacías de la ciudad con la ansiedad devorándome porque Ethan siempre fue un buen chico, estudioso, tranquilo y nunca buscó problemas, y si está en un calabozo algo muy grave está pasando, y llego a la 7ª comisaría, un edificio que conozco bien porque trabajé allí mis primeros 10 años, y al entrar me golpea el olor familiar a café rancio y desinfectante, y en el mostrador una joven oficial teclea algo y me presento como Ed Anderson, ex-inspector, diciendo que mi nieto Ethan Alvarado está detenido y quiero verlo, y ella llama por teléfono interno, y entonces aparece Víctor Camacho, un hombre corpulento de unos 50 años, bigote grisáceo y ojos pequeños y desconfiados, alguien con quien trabajé y con quien nunca me llevé bien porque siempre pensé que era demasiado flexible con ciertas normas, y me saluda con burla diciendo que cuánto tiempo sin vernos, y yo le respondo que no estoy allí para socializar sino para ver a mi nieto y saber de qué lo acusan, y él me invita a su oficina mientras caminamos por el pasillo y al fondo veo los calabozos, donde distingo a Ethan sentado cabizbajo, e intento acercarme pero Camacho me detiene diciendo que primero hablemos. Y ya en su despacho me siento frente a él y veo una foto suya en un viaje de caza con varios hombres entre los que reconozco a Carter sosteniendo un rifle, lo que confirma mis sospechas de que son amigos, y Camacho me dice que mi nieto agredió a su padrastro, que le reventó el labio y casi le rompe la nariz, que Carter está en el hospital y que hay un vídeo de la cámara de seguridad de la casa que lo muestra todo, y cuando lo veo aparece un salón donde Carter entra hablando y Ethan parece alterado. Y de pronto se ve como mi nieto empuja a Carter y este cae hacia atrás y el vídeo termina ahí, así que exijo ver el resto porque no demuestra nada, pero Camacho insiste en que es todo lo que tienen y que Carter va a denunciar. Y encima asegura que Ethan tiene antecedentes de mal comportamiento en la escuela, algo completamente falso, por lo que me enfurezco y exijo ver a mi nieto, y Camacho accede dándome 5 minutos, y al entrar en la celda Ethan se levanta con un ojo morado, un corte en la ceja y el labio hinchado, y verlo así me parte el alma. Y al abrazarlo tiembla mientras me explica que Carter llegó borracho como siempre y empezó a gritar que le había robado dinero, y cuando él lo negó le dio un puñetazo y que solo se defendió empujándolo, pero que Carter se golpeó con la mesa y llamó a la policía diciendo que él lo atacó, y que su madre está fuera por trabajo en Dallas y vuelve mañana, y me confiesa con miedo que no es la primera vez que Carter lo golpea y que siempre lo amenaza diciendo que nadie le creería. Y yo le prometo que lo sacaré de allí y que no pasará otra noche en esa celda, y al salir le reclamo a Camacho por qué Carter no está detenido también y por qué no consta en él informe que agredió al chico, y él dice que según Carter esas heridas se las hizo resistiéndose al arresto, cosa absurda, y exijo que un médico examine a Ethan y documente sus lesiones, y aunque Camacho protesta lo obligo a hacerlo amenazando con llamar al fiscal de guardia, y finalmente acepta.
Y mientras él hace la llamada saco mi móvil y contacto con la teniente April Roberts, alguien en quien siempre confié por ser joven, inteligente e incorruptible, y le explico la situación y ella dice que puede pasarse en 20 minutos para verificar el procedimiento, y mientras espero observo a varios agentes mirarme porque seguramente saben quién fui, un inspector inflexible que nunca aceptó tratos ni favores, y entonces entra Carter con la nariz vendada y el labio hinchado, y al verme sonríe con soberbia antes de ir al despacho de Camacho. Y pocos minutos después llega la teniente Roberts, una mujer de unos 30 y tantos con una mirada firme que no tolera obstáculos, y me saluda, diciendo que aunque ya no sea inspector siempre lo seré para ella porque le enseñé la mitad de lo que sabe, y Camacho sale de su oficina con Carter detrás y al ver a April se tensa, y ella dice que está allí por un control rutinario y que quiere revisar el expediente y ver al detenido, e ignora la mano que Carter le extiende diciendo que es la víctima. Y Camacho la guía a su despacho mientras Carter se queda conmigo con una sonrisa falsa, y me dice que es una pena que nos veamos así porque Ethan siempre habla bien de mí, y yo le respondo que deje la hipocresía porque sé exactamente lo que hizo, y su sonrisa desaparece cuando me advierte que tenga cuidado con lo que insinúo porque tiene un vídeo que demuestra quién atacó a quién, un vídeo convenientemente editado. Lo que pasó antes de la parte que Camacho me mostró no era relevante, responde Carter, acercándose y bajando la voz para decir que entiende que quiera defender a mi nieto pero que el chico tiene problemas y necesita disciplina, una mano firme, y yo le replico que esa mano firme fue la que le dejó el ojo morado y la ceja abierta. Y él insinúa que quizás se lo hizo resistiéndose al arresto o incluso que fui yo y luego llamé a mi amigo Camacho para inventar una historia, y Carter se endurece, advirtiéndome que tenga cuidado porque mi tiempo ya pasó y las cosas funcionan distinto ahora, y le respondo que sabe muy bien de lo que soy capaz por mi nieto, cuando aparece el médico forense, un joven recién graduado, y Camacho y April salen del despacho, y Camacho lo saluda como doctor Mendoza y le agradece venir tan rápido antes de llevarlo a la celda. Pero cuando Carter intenta seguirlos, April lo detiene diciendo que solo personal autorizado puede entrar y que durante el examen médico él debe esperar, y Carter me lanza una mirada furiosa antes de sentarse inquieto en la sala, y April me indica que la acompañe hasta la celda donde el doctor examina a Ethan, fotografiando las lesiones, midiéndolas y documentándolo todo, y cuando le pregunta cómo se hizo esos golpes Ethan me mira buscando aprobación y yo asiento, y él explica que su padrastro lo golpeó, primero en el ojo y luego lo empujó contra la pared, cortándose la ceja con un estante, y que ocurrió poco después de las 11, y el médico anota todo y al terminar le dice a April que las lesiones coinciden con su relato, que el hematoma periorbitario tiene la coloración de un golpe de unas 4 o 5 horas y que el corte es típico de un impacto contra un borde, no de un puñetazo directo, y April le pide el informe cuanto antes y el doctor promete tenerlo en 1 hora antes de irse. Y April me dice que esto contradice el informe inicial y yo le respondo que por supuesto porque Camacho cubre a Carter, y ella añade en voz baja que revisó el vídeo y notó que los metadatos muestran que fue editado hace 2 horas y que la grabación original debe ser más larga, y al preguntarle si puede conseguirla responde que necesitaría una orden para acceder al sistema de vigilancia de la casa y para eso pruebas de manipulación, y entonces Ethan menciona que la vecina, la señora Klene, siempre graba porque dice que le roban las macetas, y April me mira con esperanza y al preguntarle la dirección él responde que es 247 Jacaranda Drive en el barrio Valley, y April decide ir de inmediato porque si esas imágenes muestran otra versión podemos darle la vuelta a todo, y yo le digo que me quedaré con Ethan y ella me promete que no lo dejará solo, usando un tono cercano, y añade que esto huele a corrupción, algo que más detesta. Y cuando se marcha me siento junto a Ethan que está agotado y asustado pero con esa chispa de fortaleza que siempre he admirado, y me pregunta si su madre sabe algo y le digo que aún no, que quería resolverlo antes de preocuparla, y él dice que ella siempre se pone del lado de Carter porque la manipula haciéndole creer que el problema es él y que lo irrespeta, y cuando le pregunto por qué ella lo cree él responde que porque Carter tiene dinero y que desde que murió su padre su madre teme quedarse sola. Y aunque duele sé que tiene razón porque Grace nunca se recuperó del todo de la muerte de Mary, mi hija, y Carter apareció en el momento perfecto ofreciendo estabilidad económica y emocional, o eso parecía, y le prometo a Ethan que vamos a arreglar esto y que después tendremos una larga conversación sobre todo lo que ha pasado en esa casa, y el tiempo avanza lentamente en la comisaría mientras Camacho nos mira inquieto y Carter permanece en la sala hablando por teléfono.
Y casi 2 horas después la puerta principal se abre y entra April acompañada de la fiscal Melinda Moss, una mujer mayor de mirada severa y fama de incorruptible, y detrás de ellas viene una anciana con un móvil que resulta ser la señora Klene, y la expresión de pánico de Camacho lo dice todo, y Carter se levanta confundido, y la fiscal le exige a Camacho que le muestre el expediente y el vídeo, y mientras él, nervioso, la lleva al despacho, April se acerca para decirme que encontraron algo. Que la señora Klene tenía grabaciones de hace 3 días mostrando a Carter empujando a Ethan y hasta un audio donde lo amenaza, y por primera vez siento esperanza, porque aunque el sistema esté podrido aún hay gente como April y Melinda luchando por la justicia, y la fiscal pasa más de 1 hora en el despacho discutiendo con Camacho mientras Carter espera inquieto con la pierna temblando, y la señora Klene se acerca a la celda diciendo sin filtros que es la abuela y que Ethan siempre habla bien de mí. Y me corrige diciendo que no la llame señora a secas sino Klene, y comenta que Carter es un demonio disfrazado que cambia cuando cree que nadie lo ve, y le dice a Ethan que incluso le trajo un donut aunque no la dejaron dárselo porque según ellos podía tener una lima dentro, algo que la hace reír, y finalmente salen del despacho y la fiscal se dirige a nuestra celda diciendo que es la fiscal del distrito Melinda Moss y que encontró irregularidades graves en el procedimiento. Y Carter se acerca presentándose pero ella apenas lo mira y le sugiere que llame a un abogado, y cuando él protesta diciendo que es la víctima ella le responde que eso está por determinarse, y ordena a April liberar a Ethan porque su detención no siguió los protocolos, y cuando Ethan sale no se lo cree y la fiscal nos pide que estemos disponibles para más declaraciones, pero Carter grita indignado que están liberando a su agresor y pregunta qué clase de justicia es esa. Y la fiscal le aclara que las grabaciones muestran otra versión y que manipular pruebas es un delito federal, aconsejándole cooperar si quiere evitar cargos más graves, y Carter se pone pálido y mira a Camacho que evita su mirada, y la fiscal suspende temporalmente a Camacho ordenándole entregar placa y arma por aceptar pruebas manipuladas y omitir información, y deja a April a cargo de la comisaría, y salimos cuando empieza a amanecer, y el aire fresco nos alivia mientras Ethan camina a mi lado agotado pero aliviado. Y me pregunta a dónde vamos y le digo que a mi casa porque no puede volver a la suya, y ya en el coche se relaja poco a poco mientras el silencio entre nosotros es cómodo aunque sabemos que queda mucho por hablar, y en mi casa preparo café mientras él se ducha y luego le doy ropa vieja de mi hijo Daniel, y por fin hablamos en la cocina, y me cuenta que los abusos empezaron poco después del matrimonio. Primero gritos y humillaciones y luego golpes, y que su madre no lo veía porque siempre ocurría cuando no estaba y cuando él se lo contaba Carter lo negaba diciendo que exageraba, y que 6 meses atrás lo abofeteó tan fuerte que cayó al suelo y luego lloró y le dio dinero para que callara. Y al preguntarle por qué no me llamó dice que creyó que podía manejarlo y que no quería hacer sufrir a su madre porque parecía feliz por primera vez desde la muerte de su padre, y entonces suena el teléfono. Y es Grace diciendo que Carter la llamó histérico asegurando que Ethan lo atacó y que yo interferí, y cuando le explico lo ocurrido ella duda y defiende a Carter diciendo que lo conoce y no es un monstruo, y le digo que su hijo tiene un ojo morado y la ceja partida y le pregunto si cree que él mismo se lo hizo. Y su silencio lo dice todo hasta que finalmente dice que viene para hablar con Ethan, y cuando Ethan me mira le digo que su madre viene y que no permitiré que se lo lleve a esa casa, y él se queda dormido en el sofá y lo observo recordando cuando era niño y jugaba en ese salón, y pienso en Daniel, su padre, que murió cuando Ethan tenía 8 años en un accidente absurdo, y poco después suena el timbre y aparece Grace con ojeras y para mi sorpresa Carter está con ella. Y cuando pregunto qué hace allí ella dice que es su marido y deben resolverlo en familia, y le respondo que una familia no se golpea, y Carter se adelanta fingiendo preocupación diciendo que todo fue un malentendido y que nunca dañaría a Ethan, pero lo callo diciéndole que la fiscal tiene pruebas de sus agresiones previas, y él se pone pálido pero afirma que la anciana tergiversó todo y que cualquier contacto físico fue solo disciplinario, y entonces aparece April en el umbral diciendo que tiene una orden para incautar los dispositivos electrónicos de la casa, incluido el sistema de vigilancia, porque necesitan recuperar las grabaciones originales, y Carter protesta diciendo que es una invasión de privacidad y pregunta con qué autoridad, y April le muestra la orden firmada por la jueza Miranda Espinosa y añade que la fiscal pidió que se presente a declarar esa tarde, y Grace me pregunta qué está pasando y el ruido despierta a Ethan que viene a la puerta y abraza a su madre pero se queda congelado al ver a Carter preguntando qué hace allí. Y Grace intenta sonar conciliadora diciendo que Carter habla de un malentendido, y Ethan retrocede diciendo que lo golpeó como tantas
Otras veces cuando ella no estaba y que luego lo amenaza, y Carter avanza llamándolo mentiroso malagradecido y April se interpone advirtiéndole que mantenga distancia o será otro cargo, y Carter mira a Grace preguntándole si permitirá que destruyan su familia por las mentiras de su hijo, pero ella, rota entre dos lealtades, dice que quiere ver esas grabaciones porque necesita saber la verdad, y le señalo las heridas de Ethan diciéndole que la verdad está frente a sus ojos, y Carter al verse perdido abandona el papel de hombre razonable y me amenaza diciendo que si creo que esto va a acabar bien estoy equivocado, y se marcha ignorando a April cuando le pide que vaya a dar su declaración, y le digo que lo deje ir porque no llegará lejos. Y Grace entra abrazando a Ethan mientras April se queda conmigo en la puerta diciendo que él debería haberse presentado voluntariamente o tendrá que arrestarlo, y cuando le pregunto si lo hará responde que él es demasiado arrogante para creer que está en problemas de verdad. Está subestimando la gravedad de todo esto, me dice April. Encontramos más vídeos en el teléfono de la señora Klein, episodios de abuso de meses atrás, y cuando le pregunto si la fiscal tiene todo ese material responde que sí, que lo tiene todo y está furiosa, porque pocas cosas enfurecen más a Melinda Moss que el abuso infantil y la corrupción policial. Y luego me mira muy seria y me advierte que vigile a mi nieto porque hombres como Carter se vuelven más peligrosos cuando sienten que pierden el control. Y después de que April se marcha entro en casa y encuentro a Grace sentada en el sofá con la cabeza entre las manos mientras Ethan está en la cocina preparándole té, y ella murmura preguntándose cómo no lo vio, cómo pudo estar tan ciega, y yo le respondo con suavidad que el amor nos ciega a veces y que Carter es un gran manipulador, que ella no es la primera ni será la última en caer por alguien así, y cuando rompe a llorar diciendo que se trata de su propio hijo, de su chico, y que no lo protegió, le digo que todavía puede hacerlo, dejando a Carter y testificando contra él, y la veo mirarme con una determinación que va creciendo en sus ojos mientras promete que lo hará y que él no volverá a ponerle una mano encima a Ethan, y las siguientes horas pasan con una calma extraña, con Ethan y Grace hablando largo rato en la habitación de invitados mientras yo intento ocuparme haciendo comida que casi nadie tiene ganas de comer, y el teléfono suena varias veces, la fiscal, la teniente Roberts e incluso un par de periodistas que han olido el caso, pero a todos les respondo lo mismo, que hablaremos después de descansar, y al caer la noche, cuando Ethan por fin se ha dormido, Grace se sienta conmigo en el porche mirando las estrellas y me confiesa que nunca imaginó que todo acabaría así, que cuando conoció a Carter parecía perfecto, atento, cariñoso, estable, y yo le digo que los manipuladores siempre parecen perfectos al principio, y ella reconoce que hubo señales. Comentarios controladores, celos inexplicables, pequeñas mentiras, pero que se convenció de que no eran importantes, y cuando le pregunto qué hará ahora responde que se divorciará, que declarará contra él y que intentará reparar su relación con Ethan, aunque suspira diciendo que será un proceso largo, y yo le aseguro que estaré ahí para apoyar a los dos. Y en ese momento vibra mi teléfono con un mensaje de April informándome de que Carter nunca se presentó a su declaración, que han emitido una orden de arresto, y un escalofrío me recorre la espalda porque sé que un hombre como él, acorralado, es peligroso, y cuando Grace nota mi expresión y pregunta qué ocurre le miento diciendo que nada importante, que debería descansar, pero esa noche duermo a trompicones, despertando con cualquier ruido. Hasta que a las 5 de la mañana vuelve a sonar el teléfono y April me informa de que han encontrado el coche de Carter abandonado cerca del aeropuerto, pero no hay registro de que haya embarcado en ningún vuelo, que creen que podría estar usando documentos falsos o que alguien lo ayuda a esconderse, y cuando le pregunto si han revisado sus cuentas bancarias me dice que llevan congeladas desde la noche anterior y que vigilan todas sus propiedades conocidas, y le pido que vigilen también a Camacho porque si alguien sabe dónde se esconde Carter es él. Y ella responde que lo tienen bajo vigilancia constante, y cuelgo mirando por la ventana mientras la luz del amanecer empieza a iluminar la calle desierta, con todo en apariencia tranquilo pero con la sensación de que esta calma es solo el preludio de algo peor, y así pasan 2 días sin noticias de Carter, en los que Ethan empieza a relajarse e incluso a sonreír de vez en cuando, mientras Grace presenta la demanda de divorcio y la denuncia formal por violencia doméstica y la fiscal Moss me informa de que la investigación se ha ampliado porque Carter está implicado en negocios turbios con varios funcionarios municipales, incluyendo sobornos y tráfico de influencias, y la mañana del tercer día Grace decide volver un momento a su casa para recoger algunas cosas. Y aunque insisto en acompañarla, ella se niega diciendo que la policía ha vigilado la casa toda la noche y que Carter no está allí, y que además irá con un agente y estará bien,
y aunque algo dentro de mí me dice que es mala idea, no quiero parecer sobreprotector, así que solo le pido que me llame al llegar y antes de irse, y ella promete hacerlo, y Ethan y yo nos quedamos en casa jugando al ajedrez para distraernos, y él demuestra ser bueno, calculador y paciente, recordándome a su padre, pero cuando suena el teléfono y contesto esperando a Grace, al otro lado está Carter, con una voz agitada y frenética ordenándome que lo escuche bien porque tiene a mi nuera con él y que si quiero volver a verla lleve a Ethan a la nave abandonada del número 54 de Industrial Avenue en 1 hora, solo nosotros dos, y que si ve un solo policía Grace pagará, y cuando intento hacerlo entrar en razón él grita que tengo 1 hora y cuelga, y miro a Ethan que ha entendido la gravedad de la situación solo por mi cara, y no puedo decirle la verdad pero tampoco quiero mentir. Así que cuando me pregunta si pasa algo con su madre intento sonar convincente diciendo que está bien y que necesito que se quede allí mientras yo me ocupo de algo importante. Pero él, con una intuición que me sorprende, afirma que es por Carter y quiere saber qué ha hecho, y justo entonces vuelve a sonar el teléfono, esta vez April, que me dice que tienen un problema porque Grace nunca llegó a su casa y el agente que debía escoltarla apareció inconsciente en el coche patrulla. Y yo respondo directamente que Carter la tiene, que acaba de llamarme y quiere que lleve a Ethan a un almacén en Industrial Avenue en 1 hora o herirá a Grace. Y April me ordena que no vaya solo porque es una trampa. Y yo le contesto que lo sé pero que no puedo arriesgar la vida de mi nuera, y le pido que me dé la dirección exacta y que envíe unidades de paisano, y tras darle los detalles cuelgo y Ethan me mira fijamente, declarando con firmeza que va a venir conmigo, y yo le digo que de ninguna manera, que es demasiado peligroso, pero él responde que es su madre y que todo esto es culpa suya, y yo le aseguro que no lo es, que nada de esto lo es, pero él amenaza con ir por su cuenta si no lo llevo, y su determinación es absoluta. Así que me doy cuenta de que si lo dejo aquí probablemente intentará seguirme y se pondrá en incluso más peligro, y que si lo llevo al menos podré intentar protegerlo. Así que al final cedo y le digo que está bien, pero que hará exactamente lo que le diga, sin preguntas. Y él asiente con gravedad, y mientras nos preparamos para salir no puedo evitar pensar que estamos entrando en la parte más oscura de esta historia. Aunque sé que a veces hay que enfrentar la oscuridad antes de que la luz pueda llegar, y el trayecto hasta el almacén se hace eterno, conduciendo en silencio con Ethan a mi lado, las manos ligeramente temblorosas pero con una determinación en la mirada que me recuerda a su padre. Y antes de salir de casa he guardado mi vieja pistola de servicio en la parte trasera del pantalón, algo que esperaba no volver a usar, pero la vida tiene formas crueles de cambiar nuestros planes, y cuando Ethan rompe el silencio preguntando si tengo un plan le explico que la teniente Roberts enviará unidades de paisano y que no estaremos solos. Y él pregunta qué pasa si llegan tarde o si Carter ve a los policías y hace daño a su madre, y como no tengo una respuesta tranquilizadora le digo la verdad, que haremos todo lo posible para evitarlo. Y mi teléfono vibra con un mensaje de April diciendo que el equipo estará en posición en 15 minutos y que esperemos antes de entrar, pero no tenemos 15 minutos. Y al llegar a Industrial Avenue veo la nave abandonada al final de la calle, un edificio de ladrillo rojo decadente, con ventanas rotas y grafitis, un lugar perfecto para una emboscada, y aparco a una manzana, observando los alrededores, sin otros vehículos a la vista excepto un sedán negro con las lunas tintadas cerca de la entrada lateral que supongo será el coche de Carter, y le digo a Ethan que se quede allí, que voy a revisar primero, pero él me recuerda que Carter pidió que fuéramos los dos y que ya estamos en peligro, y que no puedo proteger a los dos si él se queda fuera, y aunque me cuesta admitirlo tiene razón, y entonces vuelve a sonar el teléfono, Carter otra vez, diciendo que ya ha visto que llegamos y que entremos de inmediato o Grace pagará, dándonos 2 minutos, y yo contesto que vamos, pidiéndole que no haga nada estúpido, pero él corta, y miro a Ethan sintiendo el peso aplastante de la responsabilidad y le ordeno que se mantenga detrás de mí en todo momento, y él asiente, y caminamos hacia la nave, con cada paso más pesado que el anterior, y la puerta principal está entornada y se queja con un crujido siniestro cuando la empujo, y el interior está oscuro, apenas iluminado por la luz que entra por los ventanales sucios y algunos tragaluces, y llamo a Carter intentando mantener la voz firme. Y su voz responde desde el fondo diciendo que vayamos los dos hasta allí, y avanzamos entre cajas y maquinaria abandonada con olor a humedad y óxido, y al llegar a un espacio más amplio los veo, Carter de pie sujetando a Grace por el brazo, con la cara surcada de lágrimas pero aparentemente ilesa, y Ethan grita mamá intentando correr hacia ella, pero lo freno extendiendo el brazo y susurro que despacio,
y luego le digo a Carter que ya estamos allí y que suelte a mi nuera. Y él suelta una carcajada amarga diciendo que no es tan sencillo, que le arruiné la vida, la reputación y el negocio, que todo está en juego por mi culpa, y yo le respondo que se lo hizo él. Solo, que nadie lo obligó a pegarle a un menor, y él insiste en que el crío necesitaba disciplina mientras aprieta más el brazo de Grace arrancándole un quejido, y me acusa de no tener derecho a entrometerme en su familia, y Grace le suplica que la suelte porque solo empeora las cosas, pero él la sacude gritándole que se calle, llamándola traidora después de todo lo que hizo por ella y por su hijo malagradecido, y yo analizo la situación. Viendo a Carter cada vez más inestable, con esa mirada febril de animal acorralado, sin ver arma a simple vista, aunque eso no significa que no la tenga, y le pregunto qué quiere, intentando ganar tiempo para que lleguen las unidades de April, y él dice que quiere recuperar su vida, que retiren todos los cargos, que la fiscal pare la investigación sobre sus negocios y que Ethan se retracte de sus supuestas mentiras, y entonces Ethan, con sorprendente calma, le dice que no son mentiras y que en algo tiene razón, que arruinó su propia vida cada vez que le pegó, cada vez que lo amenazó y cada vez que manipuló a su madre, cavando su propia tumba, y Carter suelta a Grace y se lanza hacia Ethan, y ese es el momento que esperaba, porque me adelanto poniéndome entre ellos y le advierto que no se atreva a tocarlo, y él me desafía preguntando qué voy a hacer, empujándome y subestimando mi fuerza, porque no me muevo, y le ordeno que se aleje de mi familia sintiendo la pistola contra la espalda. Baja, y entonces Carter sonríe sin alegría, burlándose del viejo policía que protege a los suyos, y finge alejarse, pero de pronto se gira y lanza un puñetazo que apenas consigo esquivar, tropezando hacia atrás lo justo para darle tiempo a sacar algo de su cintura, un revólver que apunta directamente hacia mí, y dice con una calma escalofriante que ahora vamos a hablar en serio, que ambos sabemos cómo funciona esto, que hombres como nosotros entienden el lenguaje del poder, y yo le ordeno que baje el arma porque la policía viene de camino, y él responde que por supuesto que sí, que lo esperaba, pero que para cuando lleguen ya habremos arreglado lo nuestro, y Grace aprovecha la distracción para correr hacia Ethan y abrazarlo protegiéndolo, y Carter los mira con desprecio, llamándolos familia feliz, qué tierno. Y yo intento hacerlo entrar en razón diciendo que aún puede salir de esto, que entregue el arma, se rinda y coopere con la fiscal, que quizá consigan un acuerdo, pero él se ríe. Y dice que hombres como él no hacen tratos, que o ganan o deja la frase en el aire, con la mirada diciendo el resto, y entonces escucho un sonido tenue detrás de mí, alguien que ha entrado en la nave, y mantengo el rostro neutro para no alertar a Carter mientras propongo que dejemos marchar a Grace y a Ethan, que esto es entre él y yo. Pero él se niega diciendo que son su seguro, y el ruido se vuelve más evidente. Carter se tensa mirando hacia las sombras detrás de mí y grita preguntando quién está ahí, exigiendo que se muestre o disparará, y aprovecho su distracción para acercarme un poco más a Grace y Ethan, colocándome delante de ellos, de modo que si dispara tendrá que pasar por mí primero, y entonces la voz de April resuena en la nave identificándose como policía y ordenándole que tire el arma, y Carter parece sorprendido pero no asustado, burlándose de la teniente Roberts y preguntando si vino sola o con refuerzos, y ella le advierte que está rodeado y no tiene salida, y él responde que siempre hay salidas si se tiene el incentivo correcto, ajustando la postura y afianzando el agarre en el revólver, y yo intento localizarla con la mirada hasta verla medio oculta tras una columna, apuntando hacia Carter, mientras ella le ordena que los deje ir porque están llegando más unidades y en minutos el lugar estará lleno de agentes. Y él replica que entonces no tenemos mucho tiempo y de pronto apunta el arma a Ethan, exigiendo que lo dejen salir o el chico pagará todo. Y todo ocurre en un instante, porque sin pensarlo me lanzo sobre Carter justo cuando aprieta el gatillo, y el disparo retumba en la nave como un trueno y siento un dolor agudo en el hombro, pero consigo embestirlo y tirarlo al suelo, y el arma se le escapa y resbala por el cemento, y April sale de las sombras corriendo hacia nosotros mientras Grace grita abrazando a Ethan, que parece ileso, y Carter y yo forcejeamos en el suelo, y a pesar de mi edad la adrenalina me da fuerzas para mantenerlo inmovilizado hasta que April llega y le pone las esposas, preguntándome si estoy bien al ver la sangre en mi camisa, y yo miento diciendo que es solo un rasguño aunque el dolor aumenta, y le pido que se ocupe de él, y más agentes entran en la nave asegurando la zona mientras uno se acerca con un botiquín y se llevan a Carter en pie, gritando amenazas y asegurando que esto no ha terminado, que tiene amigos poderosos y se vengará de todos, y Grace y Ethan corren hacia mí preocupados por la herida. Ethan dice llorando que sangro mucho,
y yo intento tranquilizarlo diciendo que he pasado por peores, aunque sé que no es poca cosa, y April me informa de que la ambulancia viene de camino y que aguante, y mientras el sanitario presiona la herida miro a mi familia, y a pesar del terror que acaban de vivir veo alivio en sus rostros porque Carter ya no puede hacerles daño. Y en la ambulancia, con Grace y Ethan a mi lado, siento una paz extraña, con la herida doliendo pero recordándome que estoy vivo y que todos hemos sobrevivido a esta pesadilla. Gracias, papá, susurra Grace apretando mi mano, gracias por salvarnos, y yo le respondo que siempre lo haré, sintiendo cómo empieza a hacer efecto el sedante que me han puesto y prometiendo que siempre estaré ahí para ellos, y los días en el hospital pasan lentamente, con la bala que rozó el hueso del hombro pero sin causar daños graves y los médicos asegurando que recuperaré toda la movilidad tras unas semanas de rehabilitación, y April viniendo a verme con frecuencia para mantenerme al día del caso, explicándome que Carter se enfrenta a múltiples cargos, secuestro, agresión agravada, maltrato infantil, intento de homicidio, obstrucción a la justicia, una lista larga, y que Camacho también ha sido formalmente acusado por encubrimiento y manipulación de pruebas, y que la fiscal Moss ha ampliado la investigación destapando una red de corrupción que implica a varios cargos municipales. Y una tarde, mientras Ethan me ayuda con la comida del hospital, lo noto pensativo y le pregunto ¿qué está pensando? Y él me dice que en todo lo que ha pasado, en cómo un solo hombre puede causar tanto daño, y yo le respondo que algunos confunden el poder con el derecho a abusar de los demás, una lección dura pero importante, y entonces suelta de golpe que cree que quiere estudiar derecho, que quiere ayudar a gente como nosotros, personas que se enfrentan a la injusticia. Y yo sonrío sintiendo un orgullo inmenso y le digo que será un excelente abogado, y él, con los ojos húmedos, insiste en que es gracias a mí, que si no hubiera tenido el valor de llamarme aquella noche, pero lo interrumpo recordándole que sí lo hizo y que eso demuestra el tipo de hombre que es, y en ese momento se abre la puerta y entra la fiscal Moss, a quien no veía desde aquella noche en comisaría, con aspecto cansado pero satisfecho, saludándome y diciéndome que se alegra de verme recuperándome, y yo le respondo sorprendido por su visita, y ella me explica que vino a informarme personalmente de que el juez ha denegado la libertad bajo fianza para Carter Vance, que seguirá en prisión hasta el juicio, y que Camacho también está en custodia y está colaborando, aportando información sobre toda la red de corrupción, y luego mira a Ethan y le dice que su testimonio será crucial y le pregunta si cree que podrá hacerlo, y él asiente firme diciendo que está listo, y la fiscal se sienta al borde de la cama explicando que lo que él ha vivido, por desgracia, no es un caso aislado, y que están poniendo en marcha un nuevo protocolo en el Departamento de Justicia precisamente para evitar la manipulación de pruebas digitales en casos de violencia doméstica. Y cuando le pregunto intrigado de qué se trata, ella sonríe levemente y me cuenta que lo están llamando Protocolo Anderson en honor a nosotros, a mi nieto y a mí, y la noticia me deja sin palabras mientras Ethan me mira con los ojos brillantes, diciéndome que mi nombre va a formar parte del sistema de justicia, y yo lo corrijo diciendo que es nuestro nombre, que esta victoria es de los dos, y la fiscal se levanta para irse avisando de que nos necesitarán en los juzgados la semana siguiente y que la teniente Roberts vendrá a recogernos. Y Ethan promete que estaremos allí, y cuando la fiscal se marcha, entra Grace con café y bollería de la cafetería del hospital, con algo más de color en las mejillas aunque aún se la ve agotada, preguntando si son buenas noticias al ver nuestras caras, y Ethan le responde que las mejores y le cuenta lo del protocolo Anderson, y Grace me mira con una mezcla de gratitud y remordimiento diciendo que nunca podrá agradecerme lo suficiente, que si no hubiera estado ahí por ellos. Y yo le contesto simplemente que estuve y que siempre estaré, y esa noche, después de que Grace y Ethan se vayan, me quedo solo en la habitación del hospital reflexionando, pensando en el terror de aquella llamada de madrugada, en la impotencia frente a Camacho, en el dolor del disparo, pero también en el valor de mi nieto, en la tenacidad de April y en la integridad de la fiscal Moss, y recuerdo que el sistema no es perfecto, que está lleno de Camachos y Carters, gente que abusa de su poder, pero también de quienes luchan por la justicia y se niegan a mirar hacia otro lado, y mi teléfono vibra en la mesilla con un mensaje de April informando de que el caso está oficialmente cerrado, que el juicio será rápido con todas las pruebas que tienen y que descanse porque me lo he ganado, y sonrío en la penumbra de la habitación, dándome cuenta de que quizá mi carrera como policía terminó hace años, pero nunca dejé de pelear por lo correcto, y que ahora esa lucha ha tomado un nuevo sentido a través de Ethan. Y cierro los ojos sintiendo por primera vez en días una paz auténtica,
con el dolor del hombro como un pequeño precio. A pagar por la seguridad de mi familia y por saber que nuestra experiencia ayudará a proteger a otros y que mañana me darán el alta, y mañana empezará la verdadera recuperación, no solo de mi herida física, sino de las heridas invisibles que Carter dejó en Ethan y en Grace, un camino largo que recorreremos juntos como familia. Y mientras me duermo pienso en toda esa gente que sufre en silencio, atrapada en ciclos de violencia y miedo, y tal vez nuestra historia, cuando se conozca, les dé el valor de hacer esa llamada desesperada en plena noche para pedir ayuda y romper el silencio, porque a veces solo hace falta el valor de marcar un número y decir tengo miedo, por favor ayúdame, y así llega el día del juicio, con los pasillos del tribunal abarrotados mientras avanzo con determinación apoyándome en un bastón que los médicos insistieron en que usara al menos un mes más, con la herida del hombro ya bien cerrada aunque todavía duela cuando cambia el tiempo, y Ethan caminando a mi lado, alto y sereno, tan maduro en estas últimas semanas que a veces casi no reconozco al adolescente asustado que me llamó aquella noche, y hoy es el día de la sentencia, después de un juicio que ha durado 3 semanas y en el que el juez dictará el destino de Carter Vance y Víctor Camacho, con unas pruebas demoledoras presentadas por la acusación, los vídeos recuperados, las grabaciones de la señora Klein, el valiente testimonio de Ethan y los informes médicos documentando el patrón de abuso. Y yo le pregunto a mi nieto si está nervioso mientras esperamos fuera de la sala, y él admite que un poco, que quiere saber si de verdad pagará por lo que hizo, y le digo que la fiscal Moss hizo un trabajo excepcional y que su testimonio fue impecable, firme, claro y sin contradicciones, y entonces se nos une Grace con un traje formal, distinta a la mujer rota de semanas atrás, poco a poco recuperando la fuerza que perdió durante su matrimonio con Carter, con el divorcio avanzando y empezando. Terapia para trabajar la culpa que aún la persigue, y nos informa de que la sala está llena, de que hay varios periodistas y que el caso ha generado mucha atención, porque lo que empezó como un caso de violencia doméstica se convirtió en una gran investigación de corrupción municipal, con varios funcionarios ya imputados, y las puertas se abren y entramos, sentándonos en la primera fila detrás de la mesa de la acusación, donde April revisa documentos y nos saluda con un gesto, mientras en él lado contrario los abogados de Carter y Camacho conversan en voz baja esperando a sus clientes, que aún no han sido traídos, hasta que el alguacil ordena ponerse en pie cuando entra el juez Reynolds, un hombre de unos 60 años conocido por su sentido de la justicia, que tras permitir que nos sentemos ordena que traigan a los acusados y Carter y Camacho entran escoltados, ambos con monos naranjas de prisión, y Carter parece haber adelgazado, sin su habitual arrogancia, sustituida por una expresión hosca, y nos mira un instante y me parece ver un destello de odio en sus ojos antes de apartar la vista, y el juez ajusta las gafas y repasa los documentos, anunciando que tras considerar todas las pruebas presentadas y las deliberaciones del jurado el tribunal está listo para dictar sentencia, y en la sala se hace un silencio absoluto mientras siento la mano de Ethan tensarse en la mía, y el juez declara que en el caso del Estado contra Carter Vance el jurado lo ha declarado culpable de todos los cargos: violencia doméstica agravada, maltrato infantil, obstrucción a la justicia, secuestro e intento de homicidio, y lo sentencia a 22 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional al menos hasta cumplir 15, y un murmullo recorre la sala mientras Carter permanece impasible, como si lo esperara. Y luego el juez se dirige a Víctor Camacho recordando que fue hallado culpable de abuso de autoridad, encubrimiento, manipulación de pruebas y obstrucción a la justicia, y lo condena a 12 años de prisión con posibilidad de revisión a los 8 en atención a su cooperación con la investigación más amplia de la Fiscalía, y Camacho baja la cabeza visiblemente hundido, y el juez añade que el tribunal ordena a ambos acusados pagar una compensación a las víctimas, cuantía que se determinará en una posterior vista civil, y el mazo golpea cerrando sus destinos mientras Ethan exhala lentamente y Grace solloza en silencio a mi lado, y el juez levanta la sesión, y mientras se llevan a Carter y a Camacho, la fiscal Moss se acerca diciendo con satisfacción profesional que se ha hecho justicia y que el juez ha sido tan firme como esperaban, y yo le doy las gracias sinceramente, pero ella responde que no se las dé a ella sino a mi nieto, mirando a Ethan con admiración y recordando que su testimonio fue crucial, especialmente cuando describió el patrón sistemático de abuso, algo que muchos adolescentes no habrían podido exponer con esa claridad y valentía. Ethan sonríe tímido diciendo que solo dijo la verdad, aunque a veces decir la verdad sea lo más difícil,
y la fiscal mira el reloj diciendo que debe irse porque tiene una rueda de prensa en 20 minutos sobre el caso y el nuevo protocolo, y nos pregunta si queremos acompañarla. Pero Grace contesta que necesitamos un momento en privado porque ha sido una mañana intensa, y la fiscal nos recuerda que la teniente Roberts tiene todos nuestros datos para la ceremonia oficial de presentación del protocolo Anderson la semana siguiente, y cuando se va nos quedamos unos minutos más en la sala casi vacía, y le pregunto a Ethan cómo se siente y él responde que aliviado. Cree, pero también extraño, que una parte de él esperaba que Carter pidiera perdón, mostrara algún tipo de remordimiento. Y yo le digo que hombres como Carter rara vez admiten sus errores, que siempre culpan a otros, y él pregunta si creo que cambiará en prisión y yo le contesto que no lo sé, pero que lo importante es que ya no puede hacerle daño, y salimos del juzgado por una puerta lateral para evitar a los periodistas, con un día luminoso y templado afuera, y Grace sugiere que vayamos a comer algo, que necesitamos celebrar, y en el restaurante miro a mi familia y veo en ellos una ligereza que hacía mucho que no veía, con sombras aún presentes pero menos densas, y le pregunto a Ethan si ya ha decidido a qué universidad va a postular y él responde que está mirando la Universidad Estatal porque tiene un excelente programa de derecho y la fiscal Moss le ha dicho que podría recomendarlo para un programa especial de mentoría, y Grace, orgullosa, añade que ella acaba de conseguir un nuevo trabajo y que empieza el mes siguiente como supervisora en su empresa. Y yo levanto mi vaso diciendo que todo está mejorando y propongo un brindis por los nuevos comienzos, y brindamos y por un momento el pasado parece un país lejano del que hemos logrado escapar. Y la semana siguiente se asientan en una nueva rutina, con mi hombro mejorando hasta poder dejar el bastón, Ethan preparando sus solicitudes universitarias con entusiasmo renovado y Grace pasando más tiempo en mi casa que en su nuevo apartamento. Y una tarde recibo una llamada de April informándome de que ya tienen fecha para la presentación oficial del protocolo Anderson, un viernes a las 11 de la mañana en el auditorio principal, y me cuenta que la fiscal quiere que Ethan y yo digamos unas palabras para compartir nuestra experiencia, y cuando se lo digo a Ethan veo la emoción en sus ojos, porque es una oportunidad para ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo, y el día de la presentación el auditorio está lleno. Policías, fiscales, jueces, y la fiscal Moss explica el nuevo protocolo. Un conjunto de procedimientos para garantizar la integridad de las pruebas digitales en casos de violencia doméstica y abusos a menores, que incluyen verificación de metadatos, cadena de custodia reforzada y análisis forense independiente, y recuerda que ese protocolo nació de un caso que sacó a la luz fallos graves del sistema, y cuando llega mi turno me levanto y empiezo diciendo que durante 35 años serví como inspector de policía y creía conocer el sistema, sus puntos fuertes y sus debilidades, pero que solo cuando mi propio nieto quedó atrapado en ese sistema entendí de verdad lo vulnerables que son las víctimas de maltrato. Y cuento brevemente nuestra historia destacando el apoyo crucial de personas como April Roberts y Melinda Moss, y luego Ethan toma el micrófono con una voz clara y firme y se dirige directamente a los jóvenes presentes describiendo las señales sutiles de abuso que ignoró, la manipulación psicológica, el miedo, y diciendo que si alguien está pasando por algo parecido sepa que no está solo, que hay gente que le creerá, que solo hace falta dar ese primer paso, hacer esa llamada como él hizo, y sus palabras reciben un aplauso atronador, y pasan los meses, y Ethan es aceptado en la Universidad Estatal, y Grace finaliza su divorcio, y yo vuelvo a mis viejos hobbies, y casi un año después de aquella noche recibo un sobreoficial informando de que se ha denegado el recurso de Carter. Y no se lo cuento a Ethan ni a Grace porque no hay motivo para enturbiar la paz que tanto les ha costado conseguir, y a la mañana siguiente Ethan viene a desayunar, aprovechando sus vacaciones, y ahora hace voluntariado como mentor de otros jóvenes supervivientes, y me dice que tiene algo que enseñarme mientras saca una carta de la mochila, una carta de aceptación a un programa de verano de derecho, y yo le digo que es impresionante y él añade que la fiscal Moss lo recomendó y que ve en el potencial para la unidad de persecución de violencia doméstica. Y sé que el camino que ha escogido no es fácil, pero también que hay una fuerza en él, una resiliencia nacida de su propio dolor, y me confiesa que a veces piensa en Carter y ya no siente miedo ni odio, solo lástima, y yo le digo que eso forma parte de la curación, y cuando me pregunta si yo aún lo odio me tomo un momento y le respondo que digamos que no desperdicio mi energía en él, que prefiero concentrarla en él, en nuestra familia, en todo lo bueno que ha salido de esto, y es verdad, porque el protocolo Anderson se está adoptando en otros estados, Ethan ha encontrado su vocación y Grace ha recuperado su vida, y ese fin de semana hacemos una pequeña celebración en mi casa,
con Grace trayendo comida, Ethan llegando con amigos de su grupo de apoyo e incluso la señora Klein apareciendo con donuts, y mientras observo a esta nueva familia ampliada, April se acerca a decirme que 3 estados más están adoptando el protocolo y que incluso se está considerando a nivel nacional. Y me cuenta que la han ascendido a capitán, y yo la felicito diciendo que se lo merece y ella me agradece asegurando que le debe parte de ello a nosotros, a Ethan y a mí. Y mientras la fiesta sigue salgo al porche, con el cielo tornándose naranja, y pienso en los contrastes, en que mientras nosotros celebramos, Carter cumple su condena y la carrera de Camacho está destruida, y no siento satisfacción, solo la certeza de que la justicia, aunque imperfecta y lenta, al final llegó, y Ethan sale a buscarme preguntando si todo va bien, que me estoy perdiendo el postre, y yo le digo que solo estaba pensando mientras paso un brazo por sus hombros, en lo orgulloso que estoy de él, del hombre en que se ha convertido, y él me responde que es gracias a mí, apoyando la cabeza en mi hombro bueno, y vuelve a decir que si no hubiera hecho esa llamada, y yo le repito que sí la hizo, y que eso lo cambió todo, y volvemos dentro juntos, donde Grace nos recibe con una sonrisa y una ligereza en el rostro que me recuerda a la joven que conocí antes de que la vida la golpeara tan fuerte, y mientras comemos el postre pienso en todos esos teléfonos que suenan en plena noche, en esas voces temblorosas pidiendo ayuda, y en que la historia que empezó con una llamada desesperada no termina con un cuento de hadas, porque la vida real rara vez los ofrece, pero nos dio algo igual de valioso, la oportunidad de convertir el dolor en propósito, el miedo en determinación y una experiencia traumática en un legado que protegerá a muchos otros, y quizá, al final, esa sea la victoria más importante de todas. Y si mi historia te ha conmovido y quieres saber qué ocurrió después, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo, y recuerda que tu apoyo con un me gusta y un comentario puede salvar otras vidas, igual que salvó la de mi nieto.